Hola a todos, buenos días. Vamos a empezar. Quiero enseñarte y presentarte a alguien. Hoy no vamos a tener una predicación, porque predicador no soy. Pero quiero compartir contigo una historia el día de hoy. Y déjame, primero antes de empezar con esta historia, invitarte a que escuches. Y no escuches nada más como que, ay, el loco te va a platicar un cuento. No te voy a platicar un cuento. No te voy a platicar una fábula en la que después vas a tener una bonita, ¿cómo se llamaba las de las fábulas? Moraleja, gracias. No, quiero platicarte una historia. Y te voy a pedir que no te duermas. Por eso me quedé aquí abajo. Este que ves aquí se llama Tito. Ay, qué chistoso el Tito. Pero sí, este es Tito. Y antes de seguir, para dar un poquito de ambiente a la historia, pedí que me pusieran un poquito de música. Y vamos a aventárnoslo así, para que hagamos algo un poquito diferente. Te voy a platicar la historia de este señor. Él no va a hablar el día de hoy. Él va a estar aquí acompañándome nada más. Pero me gustaría que lo visualices. Este es Tito. Tito era un hombre griego, un griego en tiempos de la iglesia, de la primera iglesia, un griego entre judíos, un griego que no se encontraba culturalmente en su ambiente cuando decidió aceptar a Jesús. Pero un poquito antes me adelanté un pasito, este muchacho estaba en una ciudad en Grecia, escuchando de lejos que había un Jesús. Y había un Jesús que estaba trastornando al mundo y que había muerto y que al tercer día lo fueron a buscar, pero no lo encontraron. ¿Y quién era Jesús? ¿Quién sabe? Porque había 11 apóstoles que quedaban en ese momento, que estaban predicando todos en Jerusalén a los judíos y diciéndoles: pueblo de Israel, conviértanse al Salvador, porque ha venido a ustedes. Entonces, él estaba esperando que alguien le dijera quién era Jesús. Pero esos 11 seguían en Jerusalén, seguían en Jerusalén y seguían en Jerusalén. Pero resulta ser que hubo por ahí uno que andaba persiguiendo a la iglesia. Y uno que en ese afán de ir y apresarlos y matarlos y detenerlos, se encontró con Jesús en el camino y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y más adelante le dijo: tengo un propósito para ti. Y este hombre Tito después entendería cuál era el propósito de Pablo, porque Pablo empezó a hacer lo que los otros 11 no hicieron al principio. Se salió de Jerusalén y no fue con los judíos, fue con todos los demás. Y entonces en uno de esos viajes donde Pablo estaba hablando, platicando, y así como ustedes, estaba sentadito Tito escuchando, y Pablo se acercó a él como a muchos otros y le dijo: el reino de los cielos ha venido. Sí,
Y el Señor Jesús murió en una cruz y murió por ti, y por ti, y por ti. Y Tito en ese momento escuchó y aceptó. Y entonces ahora donde quiera que Pablo iba, Tito lo seguía. Y si Pablo caminaba, ahí venía Tito con él. Y si estaba en un grupo, en un lugar, y se ponía a estudiar, y ahí estaba Pablo con él. Tito, perdón. Y a donde caminara Pablo, Tito lo seguía. Tan fue así que Pablo se dio cuenta y dijo: este muchacho parece que lo traigo pegado al brazo, no me deja. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a ser como yo. Y te voy a enseñar a hacer lo que yo hago. Pero para esto, resulta ser que hubo una reunión que llamaron el Concilio de Jerusalén. Cuando empezaba esta iglesia, cuando aquellos 11, los que quedaban, como Pedro, como Juan, como Santiago, estaban predicando el Evangelio y ya habían sido sacados por la persecución de Jerusalén, y ahora un hombre que estaba escuchándose mucho de los que predicaban el Evangelio era Pablo. La iglesia en ese momento dijo: vamos a reunirnos y vamos a platicar, porque ahora sí nuestro mensaje está trastornando al mundo. Ya no están escuchando nada más los judíos, ahora están escuchando griegos como Tito, ahora están escuchando los etíopes, ahora están escuchando los españoles, ahora están escuchando muchos. Pero debemos de saber si todos esos que no son judíos deben de seguir la ley. Y se juntaron en Jerusalén, hicieron un concilio, y Pablo dijo: bueno, como nada más lo traigo aquí pegado y no se va, y no se va, y no se va, ¿sabes qué, Tito? Vente conmigo, vámonos a Jerusalén y me voy a reunir con los apóstoles. Y aquí estaban los apóstoles, y todos estos bonitos judíos peinaditos decentitos vieron al pobrecito Tito con su cara de moped y dijeron: ¿y ese qué vende? ¿Ese quién es? ¿Ese qué se cree? Él es griego. Pero Pablo le dijo: yo he hablado con Tito y el Señor me ha utilizado para traer el mensaje a Tito, y Tito ha escuchado. Y ahora viaja conmigo y predica conmigo. Y los judíos dijeron: sí, perfecto. Pero entonces, como no es judío, necesitamos que Tito sea circuncidado, porque esa es la ley. Y cuando en el concilio dijeron eso, Pablo, antes de que Pablo dijera, Tito levantó la voz y dijo: no. Y no por desobediente, y no por rebelde, simplemente porque Tito no era judío. Y a pesar de que en su momento el concilio dijo: sí, digan, sí, se tiene que circuncidar, Tito dijo: no. Pero Tito había aprendido a preguntarle a Dios. Y cuando Tito dijo no, Pablo se dio cuenta que no era por desobediente. Y entonces Pablo lo defendió y les dijo: hermanos del concilio, la salvación no se lleva en la carne y no se demuestra con el físico. La salvación se demuestra por la fe y las obras que ésta lleva. Y este hombre ha hecho como yo he hecho, ha trabajado como yo he aprendido, y el Espíritu Santo está sobre él. Y Tito no fue circuncidado, y la iglesia lo aceptó porque era griego, pero era parte de la iglesia. Y siguió Pablo viajando, pero no te creas que esto se le olvidó, ya después de que le dijo adiós a los del concilio. Pablo viajó, pero él había visto a Tito y lo que Tito había dicho, y lo guardó en su corazón. Y Pablo se acordaba. Y Pablo se acordó que Tito
No dijo que sí a circuncidarnos porque, bueno, para pertenecer y luego me pueda yo sentar en una sillita de estas. No. Pablo sabía que Tito no buscaba pertenencia, buscaba agradar a Dios. Y Pablo lo recordó. Y siguieron viajando, viajando, y otra vez ahí estaba Tito caminando con Pablo. Y lo acompañó aquí y lo acompañó allá, y Pablo veía la diligencia de Tito. Y pasó el tiempo. Si ustedes se acordarán, hace tiempo estudiamos que Pablo le escribió a los Corintios, a la iglesia de Corinto, que era una iglesia que brillaba, que tenía dones, que había palabra, pero que por dentro estaba rota, que estaba decayendo, que estaba cayendo en pecado, que estaba siendo absorbida por el mundo. Y Pablo se preocupó. Y como papá, si ustedes se acordarán, le escribió a los Corintios como un padre que llama la atención. Pero ya que escribió su carta, no sé si tú lo habías pensado alguna vez, ¿cómo les llegó esa carta a los Corintios? No fue Pablo y le pegó una estampita, la echó en el buzón y pues ahí a ver. Carta de Pablo a la iglesia de comunión con Cristo, y llegó a Ricardo 555, y como Eliud es el que está aquí, Eliud la recibe y a ver si Eliud se las comparte. Pablo dijo, no puedo aventar una carta así nada más, porque lo que quiero es que mis hijos en Corinto escuchen. Y Pablo se acordó del pequeño Tito, de ese joven que estando enfrente del concilio dijo no, y no por rebelde, sino porque el Señor me dijo que me aceptaba siendo griego. Y Pablo dijo, necesito a alguien que pueda dar la esencia de esta carta y que se deje usar por el Espíritu Santo para que mis hijos en Corinto reciban el mensaje. ¿Puedo llamar a Pedro? Pedro era aquel que en esa noche estuvo con el Señor en las brasas con el pez y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Pedro está mandado directamente por el Señor a apacentar a las ovejas. ¿Puedo mandar a Pedro? No, porque la iglesia de Corinto, Dios no usó a Pedro para ponerla, me usó a mí. ¿Puedo mandar a Juan? No, pobrecito Juan, lo tienen allá exiliado en Patmos. Puedo pedirle a Santiago que vaya. Puedo pedirle a Felipe. Pablo tenía muchas opciones. Si quisieran hombres grandes y conocidos. Pero no era ese el plan de Dios. Tampoco fue mandar a otro de sus discípulos, porque Pablo tenía varios seguidores. No solamente estaba el pequeño Tito. Estaba Silas. Ponte de pie, Silas. Y tú veías a Silas y a lo mejor no tenía la cara de moped como Tito. Era un hombre fuerte, galante. Y no solamente eso, Silas tenía la experiencia, porque cuando ese concilio llamó a la iglesia, mandaron a Silas a convocar a todos. Gracias, gracias. Pero Pablo dijo, no. Y no porque no me sirvas, porque Dios no me ha dicho qué es esto. Y Pablo tenía a Timoteo también, y Timoteo podía haber ido y podía haberle dicho, Pablo, Timoteo, ve, pero no, porque tú, desgraciadamente, y lo digo para muchos, eres joven y eres muy tierno, y Dios te va a usar con eso, pero no te quiere para ir a Corinto. Y Pablo se acordó de nuevo del pequeño Tito con su cara de moped, pero que había sido fuerte, constante. Y Pablo le preguntó a Dios, Dios, ¿mando a Tito? Y Dios le dijo, sí. Y entonces Pablo le dijo, Tito, toma esta carta, guárdatela bien y vas a ir a Corinto, a esa iglesia que se está perdiendo. Y yo como padre en esta carta
Les voy a dar a ellos las instrucciones que deben de seguir y tú se las vas a comunicar. Y el Espíritu Santo va a decidir cómo te va a usar. Y Tito dijo sí. Y Tito se fue. Y Pablo siguió viajando. Pero no había WhatsApp, y no había teléfono, y no había redes para saber al momento, oye, ¿qué pasó con Tito? No sabía. Y Pablo en uno de esos viajes terminó en una ciudad que se llama Macedonia, pero ya iba con otros, y de repente Pablo empezó a tener esa angustia en su corazón de decir, es que yo mandé a alguien a Corinto, porque mis hijos ahí se estaban perdiendo, y ahora no sé si esa iglesia se perdió, si mi discípulo se perdió con ellos, ya no sé. Y escribió Pablo después en su segunda carta a los Corintios, les dijo, y estábamos en Macedonia, y por fuera teníamos problemas, y por dentro teníamos aflicción, porque no sabíamos nada. Pero en ese momento, cuando Pablo estaba sufriendo, Tito regresó. Y cuando lo vio llegar Pablo, no llegó Tito con la cara agachada y derrotado. Llegó con una expresión de esperanza y diciéndole a Pablo, pastor, papá, llevé tu carta a los Corintios, les di tu mensaje y les dolió. Pero ¿sabes qué? Esa herida que abrió tu carta sirvió para una sanidad aún mayor. Y los corintios se arrepintieron. Y los corintios allá en su iglesia se están levantando. Y los corintios lloraron y le entregaron sus vidas de nuevo al Señor y se arrepintieron. Y Pablo también fue tocado cuando escuchó esas palabras de Tito. Y en la segunda carta se los dijo, fui consolado cuando Tito regresó. Y Pablo lo guardó en su corazón. Y Tito siguió ahí, siguiendo a Pablo. Pero ahora vamos a otro lado, porque ya estábamos en Macedonia y vamos a seguir viajando, pero ya que Pablo estaba por acá viajando, resulta que le llega un mensaje y le dice, oye, ¿te acuerdas que allá los que estaban en Jerusalén, después del concilio, o mejor dicho, poco antes del concilio, todos fueron expulsados? Sí, y hubo unos cuantos que quedaron ahí porque el Señor ahí los quería. Sí. Todos esos están sufriendo no solamente persecución, están sufriendo pobreza, están muriendo de hambre porque ahora, gracias al Evangelio, se les está quitando sus bienes, están perdiendo lo que tienen y ya no tienen a veces ni qué comer. Y Pablo oró y dijo, Dios, ¿qué hago? La iglesia de Corinto, Dios los tocó. Y la iglesia de Corinto, ellos están bien económicamente. Si yo puedo pedirle a los corintios y a todas las iglesias en esa región, que ayuden a los santos en Jerusalén, lo van a hacer. Yo sé que lo van a hacer. Pero yo estoy acá y no puedo dejar los negocios que estoy teniendo aquí de mi padre. No puedo dejar la obra que estoy haciendo aquí. Necesito que alguien vaya allá a Corinto. Pero no puede ser cualquier persona, porque ahora no necesito a alguien que vaya a consolar. Ahora necesito a alguien que vaya a administrar. ¿Puedo mandar a Timoteo? No, a Timoteo ya lo puse aquí. No es cierto, allá, perdón. No, podría mandar a Bernabé. No, Bernabé ya hizo su viaje y Dios lo está usando allá. Y Pablo se acordó de nuevo del pequeño Tito. Y aun cuando dijo Pablo, vamos a tener que mandar a alguien a Jerusalén, Tito levantó la mano y dijo, Pablo, yo voy. Mándame a mí y dime qué hay que hacer. Y Pablo se acordaba que Tito, aunque lo veías pequeño,
constante y era fiel. Y Pablo le dijo: Tito, hijo, ahora no es mandarte a dar una carta. Ahora vas a tener que ir a todas las regiones, a todas las iglesias de la región alrededor de Corinto, porque todos ellos están juntando dinero para enviarlo a Jerusalén. Y tú lo vas a recabar y tú lo vas a entregar. Y tú vas a poder, porque el Espíritu Santo va a estar contigo. Y voy a mandar otros contigo, pero tú, si alguien pregunta, y así lo escribió Pablo, acerca de Tito, tú diles que eres mi colaborador. Tú diles que el Señor y yo te hemos enviado. Y Tito dijo: sí, sí voy. Y entonces Tito se fue otra vez a Corinto. Y Pablo no lo volvió a ver en un tiempo otra vez. Y Pablo se quedó trabajando en sus viajes misioneros, pero mientras allá Tito, aunque no lo veías, estaba administrando. Estaba yendo a las iglesias a recibir bienes, a recibir dinero, y con los que ellos iban, estaba juntando todo lo que la iglesia en esa área estaba dando para los santos en Jerusalén. Y entonces, aun cuando Pablo no estaba viéndolo, Tito se había ido a Jerusalén. Ya después de que había, ahí sosténme a Tito, ya después de que había recolectado todo el dinero que la iglesia de este lado quiso dar, Tito estaba ya con los santos en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo viajó? No sabemos. ¿Cuántos peligros pasó? No sabemos. ¿Cuánto dinero traería? No sabemos, pero llevaba mucho. Y Tito fue allá a Jerusalén y todo eso que había recibido de las iglesias de Corinto lo empezó a administrar entre los santos que estaban en necesidad. Y Pablo, aunque no estaba ahí, lo escuchó y lo supo. Y después, cuando le escribió a los corintios, mencionó a Tito, y les dijo: y yo agradezco a Tito no solamente por su buena administración, por su fe y por el buen testimonio que dio. Y Pablo lo veía y Pablo lo guardaba en su corazón. Y Tito, sin ser como Pablo, que estaba arriba de los escenarios, atrás de los micrófonos, enfrente de las multitudes, Tito no era así. Tito estaba allá, calladito, donde nadie lo veía, pero estaba sirviendo. Y sirviendo de formas que nadie más lo estaba haciendo. Nadie. Y entonces algún día regresa Tito otra vez con Pablo. Gracias. Y le dice: Pablo, ya terminamos. Y en Jerusalén todos recibieron los bienes que pudimos recolectar de la iglesia de Corinto y de las demás iglesias de esa región. Y pudimos ayudarlos. Ya están bonitos y limpiecitos otra vez los santos en Jerusalén. Y Pablo se lo agradeció. Y Pablo lo guardaba en su corazón. Pero todo esto hacía que Pablo ya no viera a Tito como simplemente el muchacho con la cara del moped, o como el simple griego que llegó y escuchó: y ay, qué bueno que eres de la iglesia. No, ya lo veía como su igual, como el que trabajaba con él, como su colaborador, como su hijo espiritual, también lo menciona, como su amigo. Y Pablo y Tito siguieron viajando juntos y trabajando juntos por todo el mundo. Y en algún momento, ahora déjenme escoger, llegaron a la isla de Creta. Híjole, les tocó ser los cretenses a ustedes. Y llegó Tito con él. Creta es una isla que pertenecía a territorio griego. Pero ahora déjame decirte, en ese entonces el Imperio Romano había conquistado gran parte del mundo conocido.
Y el Imperio Romano había absorbido culturas y había absorbido naciones. Y entre esas culturas y entre esas naciones, los griegos tenían la fama de dos cosas. Una, de ser sumamente versados en las ciencias. Y dos, de ser unos inmorales, desenfrenados y todo eso. Imagínate si esa es la fama de los griegos. Dentro de los mismos griegos, los cretenses eran la crème de la crème, eran lo peor de lo peor. Y los griegos decían que los cretenses, el mismo profeta que estaba en una iglesia en Creta decía, es que los cretenses son holgazanes, son glotones, son mentirosos, son como malas bestias. Pero Pablo había ido a sembrar el evangelio ahí. Y Pablo sabía que podrían decir lo que fuera de los cretenses, pero si el Espíritu Santo los había tocado, el Espíritu Santo los iba a cambiar. Y los estaba cambiando, pero la situación en Creta era tan fea y tan corrupta, políticamente hablando, moralmente hablando y en muchas otras formas, que la iglesia se estaba corrompiendo. Y estando ahí Pablo, se acordó otra vez del pequeño Tito. Y le dijo, yo voy a seguir viajando, Tito, pero te vas a quedar aquí con los cretenses un ratito. Y yo voy a seguir viajando. Y Pablo siguió viajando. Y cuando estaba por acá le escribió una carta, ya no a una iglesia, a él. Y vino un mensajero y le dijo, Tito, Pablo te mandó una carta. Gracias. Y Pablo en esa carta, aunque estaba viajando, le abrió su corazón en lo que tenía que hacer en la isla de Creta. Y te voy a leer una partecita que ya leímos hace 8 días, nos compartió David. Pero le dijo en su carta, y Tito leyéndola, querido Tito, yo te ayudé a confiar en Jesucristo, por eso tú eres para mí como un verdadero hijo. Tú y yo confiamos en Dios, por eso yo le pido a Él, que es nuestro Padre, y a Jesucristo nuestro Salvador, que te llenen, de su amor y de su paz. Como bien sabes, yo soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Fui enviado por Él para que los elegidos de Dios confíen en Él y para que lleguen a conocer la verdad que enseñan nuestras doctrinas. Así estarán seguros de recibir la vida eterna que Dios, nuestro Salvador, prometió desde hace mucho tiempo. Y sabemos que Dios no miente. En el momento en que Él consideró oportuno, me dio este mensaje y me pidió que lo anunciara a los demás. Pero a ti, Tito, te dejé en la isla de Creta para que tú resuelvas los problemas pendientes, para que nombraras líderes en la iglesia de cada pueblo, tal y como te dije, un líder en la iglesia que deba ser alguien al que no se le pueda acusar de nada. Acuérdate que los cretenses son duros. Fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo, esta gente de Creta es mentirosa, glotona y perezosa. Y es verdad. Por eso tienes que reprender mucho a esa clase de gente y ayudarla para que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido. Y ahí estaba Tito recibiendo esa carta. Y más adelante, en lo que ahora conocemos como el capítulo 2, le dice, Tito, aunque ellos son así, tú debes de enseñar lo correcto. A los ancianos, diles que deben de ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. Recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas ni emborracharse, más bien deben ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes. A los jóvenes recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Y Tito lo leía, pero no lo guardaba nada más en su corazón. Y cuando Pablo estuvo aquí, viajando, y en todo lo que leemos en el libro de Hechos y haciendo
Tito seguía allá, calladito, sin fama, pero haciendo lo que Pablo lo había mandado hacer. Y a esos que viste allá en Creta, que decían es que eran los mentirosos y lo todo, Tito empezó a trabajar con ellos y el Espíritu Santo usó a Tito. Y aunque me voy a adelantar un poquito, luego en el último capítulo de Tito, en algún momento Pablo le dice: Tito, voy a mandarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto como llegue uno de ellos, haz todo lo posible por venir a visitarme en Nicópolis, porque allí pienso pasar el invierno. Y tú podrías decir, bueno, eso simplemente es una instrucción, un deseo de Pablo. Pero no era solamente ven y visítame. Es porque cuando yo te mandé la primera vez, veniste y me trajiste palabras de consuelo. Cuando yo te mandé la segunda vez, viniste y me trajiste resultados y testimonio. Y ahora que estás allá, quiero que vuelvas a estar conmigo para escuchar lo que Dios ha hecho. Ciertamente no sabemos si Pablo y Tito volvieron a reunirse. No tenemos un registro, la Biblia no nos menciona si ese invierno en Nicópolis llegó. No lo sabemos. La Biblia tampoco nos dice qué pasó con Tito después de eso. Sin embargo, hay algunos escritos que datan del siglo IV en la isla de Creta que dicen que Tito estuvo ahí hasta el día de su muerte, trabajando. Pero ¿cómo trabajaba Tito? A pesar de ser pequeño y a pesar de que a los ojos de muchos era insignificante, gracias. Tito, cuando estuvo en Creta y vio a los cretenses y vio sus caras y vio sus formas y vio los problemas que había y vio que era muy difícil, no se acobardó. Dijo, Dios, ¿qué hago? Cuando llegó la carta de Pablo y le dijo, escógete líderes que sean irreprensibles. Entonces tú, ven. Y tú también. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y allí en Creta tuvo a sus líderes. Y les empezó a enseñar. Yo aprendí de Pablo que hay que ser irreprensibles. Tú tienes que ser igual. Y tú enseña a las más jóvenes a que sean como tú. Y todos tengan cuidado con las decisiones que toman. Y ahora sí, vamos a enseñar eso a los demás. Y entonces aquí en la isla de Creta ya no estaba solo Tito. Ahora Tito y este grupito pudieron ir a la otra parte de la isla y enseñar a otros. Ahora tú también vas a ser escogido y tú también. Y lo que ellos aprendieron de mí, como yo lo aprendí de Pablo, se los voy a enseñar. Y como ustedes ya aprendieron, ahora voy a encontrar otros dos. Y ahora otros dos. Y ahora otros dos. Creta era una isla con muchas ciudades, en las cuales había muchas iglesias. Y Tito viajó por Creta. Y Tito predicó el evangelio. Pero Tito no lo hizo solo. Como se lo dijo Pablo, buscó líderes. Buscó ancianos, ancianas, jóvenes, varones y damas que estuvieran con él y que le ayudaran en su labor. Para ser ministro no hay que estar aquí arriba. Para ser ministro hay que tener ganas de servir. Y muchas veces, tal vez pueda ser un Pablo o un Pedro que se pare enfrente de las multitudes y predique. Y Dios va a valorar eso.
Pero puede ser que te toque ser un Tito y estar sentadito ahí en tu lugar donde nadie te ve, donde no hay fama, donde no hay renombre, pero hay llamado y está el Espíritu Santo. Y si tú estás ahí, no eres pequeño. Y si tú estás en un lugar donde no hay fama, no significa que seas insignificante. Eres siervo y eres ministro del Altísimo. Tito no buscó aceptación, ni de la iglesia, ni de Pablo, ni de nadie. Tito había escuchado lo que el maestro había enseñado, y la meta de Tito era que cuando un día él se parara enfrente del maestro, le dijera: Tito, buen siervo, fiel. Te puse sobre poco y fuiste fiel. Te puse sobre mucho y seguiste siendo fiel. Ven y gózate conmigo. Esa debe ser tu meta. Esa debe ser la mía. Para eso servimos. Pero así como Tito lo hizo acá, o lo hizo allá, o lo hizo con Pablo, Tito no lo hizo solo. Y no estuvo solo. Tito tuvo que aprender a seguir a uno y aprender de ese, y después a enseñar a otros y a llamarlos a seguir con él, y después a traer a otros y a seguir con él. Y así lo hizo con muchos, y así lo debes de hacer tú. Tú estás en este lugar para no estar solo. Y si alguien te dice que estás solo, y si tus circunstancias te hacen sentir que estás solo, eso no es verdad. Porque la voluntad de Dios no es que estemos solos. De entrada, Él está conmigo. Pero me puso aquí para que tuviera una familia. Y cuando veas otro Pablo que viene aquí y te dice algo, escúchalo como Tito escuchaba. Y si viene un Tito que no tiene fama, que su foto no está en los carteles, y se para aquí, y voy a repetir su frase, y te dice: iglesia, ya fue mucho de estarnos haciendo mensos. ¿O cómo era la frase? Algo así. Pero si te la dicen, ¿no te la dijo el apóstol Pablo? ¿No te la dijo el apóstol Pedro? ¿No te la dijo el apóstol Eliud Gómez? Te la dijo David Pando. ¿Y sabes qué tiene David Pando de maravilloso? Que lo mandó el Espíritu Santo a decirte lo que te tenía que decir. Cuando alguien venga y te diga eso, escúchalo. Pero parte de ese dejar de hacernos mensos, dijera David. Iglesia, no estamos llamados a estar solos. Él no está llamado a venir aquí, sentarse en un lugar y sentarse solo. Ay, viene con su esposa, no viene solo. Él y su esposa no están llamados a estar sentados aquí en un lugar para estar solos. Él no está llamado aquí para estar solo. Él no está llamado aquí para estar solo. Ninguno de nosotros está llamado para venir a este lugar y sentirnos solos. Y si alguien en este momento se está sintiendo solo aquí, la responsabilidad es de todos. Porque somos una familia. Y a veces cuando estamos aquí cantando, y qué bonito, están ahí los musiquitos con sus guitarritas haciéndole así, y tú estás aquí abajo haciéndole así, pero cada quien está en su onda. Y no fuimos llamados a eso. Mira cuán bueno y cuán delicioso es
que habiten los hermanos juntos y en armonía. Voltea a ver a todos ahí donde estás. E intenta ver a todos los que puedas. E intenta acordarte de todos los que ahorita no están, pero son parte de esa familia. Es tu responsabilidad que ninguno de ellos se sienta solo. Así como es responsabilidad de todos los demás que tú no te sientas solo. Pero ya llegó el tiempo en que dejemos de estar perdiendo el tiempo. Ya no. Porque es urgente poder hacer lo que hacía Tito. Ir y predicar el evangelio. E ir y no hacerlo solo. Les decía yo anoche en el estudio, Dios no llamó a llaneros solitarios aquí, ¿sabes? Dios no llamó llaneros solitarios. Jesús dijo, en esto conocerán que ustedes me siguen, en que se amen unos a otros. Ahora te voy a retar a que vuelvas a ver a toda esta gente que está aquí y que pienses a todos cómo les has demostrado que los amas. Y si lo hemos hecho, muy bien, y no es sarcasmo, muy bien hecho. Pero si no lo hemos hecho, a eso estamos llamados. Y vele preguntando a Dios, ¿qué hago para que se sientan amados por mí? Y cuando empecemos a pensar así, automáticamente nos vamos a empezar a sentir amados todos. Y cuando empecemos a pensar y actuar así, automáticamente no nos tendremos que esforzar porque las cosas salgan, las cosas van a salir. ¿Sabes una cosa? Tito no se esforzó por venir aquí a Creta a decirle a José Luis, escúchame. No. Tito buscaba el tiempo con Dios y cuando vino y le dijo, José Luis, escúchame, Tito sabía que él le iba a hablar. Y cuando Tito dijera, vente así como Pablo me mandó, vente, él iba a venir. Y fíjate lo que son las cosas. A pesar de que, regresando con Tito, a pesar de que no hay registro en la Biblia, hay algún escrito que dice que Tito fue llamado el primer obispo de Creta. Hay una ciudad en la isla de Creta que se llama Gortina, que hasta la fecha tiene el cuerpo de Tito ahí. O al menos eso dice la tradición. Y dicen que Tito murió viejo, en paz. Tal vez no fue apedreado, no fue llevado injustamente a un tribunal, no fue crucificado. Tal vez Tito no fue un mártir como Pedro, como Felipe, como Timoteo. Tito murió en paz. Pero hay quien glorifica a Dios con sangre y hay quien glorifica a Dios con constancia. Y Tito fue uno de ellos. Yo te podría preguntar, ¿tú de cuáles quieres ser? Pero no te toca a ti decidir. Eso lo decide Él. Pero si te toca ser de los que tenemos la bendición de estar cada 8 días ocupando un lugar de estos, en toda paz y con toda calma, aprovéchalo para ser como Tito. Ancianos, sean irreprensibles. Mujeres mayores, sean ejemplo a las más jóvenes. Jóvenes, cuiden lo que deciden y lo que hacen. Y todos juntos caminamos. Estoy seguro que esto no es la primera vez que lo escuchas, ni va a ser la última. Pero lo seguiremos escuchando todas las veces que sean necesarias, hasta que aprendamos a caminar juntos. Ponte de pie, por favor, ahí donde estás.
Cierra tus ojos y tómale la mano al que tienes a tu lado. Hace mucho que no hacemos eso. Y nadie se quede solo, por favor, en esta ocasión les voy a pedir, nadie se quede solo. Incluso mis hermanas que están ahí atrás, acérquense por favor, nadie se quede solo. Señor Jesús, así como estamos, así es como queremos caminar. Pusiste este lugar para ser llamado nuestra casa. Y pusiste a estas personas para ser llamadas nuestra familia. Pero no nada más para ponernos un bonito sobrenombre. Es para no estar solos. Es para caminar juntos y es para hacer tu voluntad juntos. Enséñale a esta iglesia comunión con Cristo, Espíritu Santo. Corrijo, enséñanos a esta iglesia comunión con Cristo a demostrarnos el amor con el que tú nos has amado. Enséñanos que si hay conflictos o hay rencillas en medio de nosotros, podamos tomar la decisión de ir y terminarlas. Podamos tomar la decisión de ir y estar bien. Podamos decidir demostrarnos amor en lugar de estar demostrándonos lo contrario. Y así juntos te pedimos que puedas levantar a esta iglesia de una forma poderosa. Y no es lo que nosotros veamos. Levantar una iglesia poderosa no significa que nuestras obras sean completamente visibles. Tal vez nos toque ser como Tito, donde nadie nos ve, pero sirviendo con constancia y con amor. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Y muchas gracias porque tú serás el que toque el corazón de cada uno de nosotros. No las palabras que alguien pueda decir desde aquí, vas a ser tú. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Vamos a darle un aplauso juntos a nuestro Dios para glorificarlo. Muchas gracias por la paciencia. Toma tu lugar, vamos a continuar con esta reunión.